Listo. Ya, bueno, ahora vamos a explicar la prueba de hipótesis y cuadrado. En el paso número uno tenemos que definir la hipótesis nula con la alternativa. Como la hipótesis nula tenemos, no existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y la variable del nivel de bienestar psicológico en los encuestados 2025. Y como hipótesis alternativa tenemos que existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y la variable del nivel de bienestar psicológico en los encuestados 2025. Acá tenemos la tabla bidimensional de los niveles de la variable uno y 2 y vamos, en el segundo paso vamos a definir lo que es el nivel de significancia y a calcular el valor del crítico. Nuestro nivel de significancia es igual a 0,05, ¿no? Para hallar el grado de libertad, tenemos que a las filas restarle uno y a las columnas igual, que vendría a ser 3 menos uno 3 menos uno y nos daría 2 y 2 que sería 2 por 2 4. Para hallar el valor crítico, tenemos el cuadro a la derecha, donde buscamos los datos que vendría a ser 0,5 por un lado y 4 por el otro, y su valor vendría a ser de 9,4877. Ese vendría a ser el valor crítico. En el tercer paso vamos a calcular el valor esperado. Para esto tenemos el cuadro donde en la primera columna, para hallar el valor tenemos que multiplicar el primer total con el total de la fila con el total de la columna, ¿no? Columna. Sí, eso se puede cortar, ¿no? Le encargo mucho a José. Ya. Es fila y columna, ¿no? Sí, fil de columnas. Ya. El paso 3 es calcular el valor crítico. ¿Me preguntas? Sí, sí. Es que dice valor crítico, pero arriba ya sacamos el valor crítico. Claro, el valor crítico que sale de aquí es el valor crítico que nos guiamos en la tabla de students. Ya, entonces digo el Ya. valor crítico nomás, ¿no? Ujú. Ya. Claro. Eh, Empezamos de nuevo. Empezamos de bueno, nuevo. en el paso 3, en el paso 3. Ya. En el paso 3 vamos a calcular el valor crítico, que para hallar el primero tenemos que multiplicar el total de una columna con el total de una fila. La primera vendría a ser 7 por 20 y dividimos eso entre el total general, que vendría a ser 51, ¿no? En el primero sería 140, la multiplicación de 7 por 20 y lo dividimos entre 51 nos vendría a dar 2,7451. Y así repetimos con los 9 datos que tenemos y lo aplicamos en la fórmula, que vendría a ser la sumatoria de la frecuencia obtenida menos la frecuencia esperada, elevado al cuadrado entre frecuencia esperada. El primero tenemos que la frecuencia obtenida del primero es el 2 menos la frecuencia esperada, que es 2,7451 elevado al cuadrado, entre lo mismo, 2,7451 más 5 menos 3,9804, que vendría a ser el segundo dato elevado al cuadrado, entre la frecuencia esperada igual, y así sucesivamente con todos los 9 datos, que nos vendría a dar un valor final de 1,5582. Y eso se encuentra dentro de la zona de aceptación. Así que la hipótesis nula es aceptada. Y en el paso 4 vendría la toma de decisiones, que dado que el punto crítico, ¿cómo era? ¿Cómo? Hace un poquito.
Sí. Claro, el valor crítico está Valor dentro de la crítico. zona de Ya, aceptación. ya. Sí, sí, otra del último, ¿no? Ya. Ujú. El paso 4 vendría a ser la toma de decisión. Dado que el valor crítico está dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula, dando a entender que no existe una asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y las variables del nivel de bienestar psicológico en los encuestados 2025. En la segunda prueba de hipótesis de chi cuadrado tenemos que en el paso uno igual es definir la hipótesis nula y la alternativa, que tenemos que no existe, como hipótesis nula tenemos que no existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y las dimensiones con control de situación en los encuestados 2025. En la hipótesis alternativa tenemos que existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y, y la dimensión control de situaciones en los encuestados 2025. Ahí, como podemos ver, tenemos la tabla bidimensional de la variable uno y la dimensión uno. Como segundo paso tenemos que definir el nivel de significancia y calcular el valor crítico. El valor crítico. Como nivel de significancia tenemos 0,05. El grado de libertad, para calcularlo tendríamos que a las filas restarle uno y a las columnas uno. Como primero tenemos 3 menos uno por 3 menos uno, que vendría a ser 2 por 2, que nos daría 4. Para hallar el valor crítico tenemos que ir al cuadro de la derecha y buscar los valores, ¿no? Que vendría a ser 0,05 y 4, que nos da un valor de 9,4877. Como paso 3 calcular el valor crítico. Como podemos ver en la tabla, tenemos que agarrar el primer valor y el total del valor de la primera fila y la columna, multiplicarlos y dividirlos entre el total general, para que así podamos entender el valor. El primero sería 19 por 2 entre 51, que nos daría un resultado de 0,7451, y así tenemos que repetir con los 9 datos para poder pasarlo a la fórmula, que vendría a ser frecuencia obtenida menos frecuencia esperada elevado al cuadrado entre frecuencia esperada. Y abajo tenemos los datos, que vendría a ser uno menos 0,7451 elevado al cuadrado entre 0,7451 más 10 menos 11,5490 entre 11,5490, que vendría a ser el siguiente dato. Y así sucesivamente con los 9 datos que tenemos. Bajo un poco. Ya, para llegar a obtener esto al final, el valor, el último valor, que vendría a ser 1,5396. Y esto en el gráfico vendría a estar dentro de la zona de aceptación, ¿no? Como paso 4 tenemos la toma de decisión. Dado a que el valor crítico está dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Esto quiere decir que no existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y la dimensión control de situaciones. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Jamie Cáceres. Yo les voy a presentar lo que es la variable uno con la dimensión 2. El paso uno es definir la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. La nula es no existe asociación entre el nivel de ansiedad entre los exámenes, que es la variable uno, y la dimensión 2, que es la aceptación de sí mismos. En la hipótesis alternativa es que existe asociación entre estas dos variables. Eh, en el paso 2 hay que definir el nivel de significancia, que normalmente es 0,05. El grado de libertad, que es de acuerdo a la tabla bidimensional, que son tres filas por tres columnas, se le resta a cada uno uno y se le multiplican los números, que serían 4. Según en la tabla de T-Student, lo que es alfa 0,5 y el grado de libertad es 4, nos daría un resultado de 9,4877. El paso 3 es calcular el valor crítico. Como anteriormente le hemos dicho con las tablas anteriores, es lo mismo, hallar lo que es multiplicar el total de una columna con de una fila. En este caso sería 19 por 6.
entre 51, que nos daría un valor del 2.2353, y así sucesivamente con todos los demás datos. Después de esto, tenemos las 9 frecuencias esperadas. Le aplicamos una fórmula que es frecuencia obtenida menos frecuencia esperada elevado al 2 entre frecuencia esperada. Primer paso, podemos tener lo que es 2, que viene de la tabla, menos 2.2353 elevado al 2, que es la frecuencia esperada, entre la frecuencia esperada, y así sucesivamente con todos los datos que son 9, dando que el valor crítico de esta fórmula sería 2. Uy, se actualizó. Ya. Dando a obtener que el valor crítico es de 2.4668. Ubicamos en lo que es la gráfica y que está dentro de la zona de aceptación. Como paso 4 tomamos la decisión que es que sí está en la zona de aceptación, lo cual se acepta la hipótesis nula. Esto quiere decir que no existe asociación entre el nivel de ansiedad frente a los exámenes y la dimensión de aceptación a sí mismo. Seguimos con la hipótesis específica 3. Igualmente definimos lo que es el paso 1. La hipótesis nula es no existe asociación entre la variable 1, que es el nivel de ansiedad frente a los exámenes, y la dimensión 3, que son los vínculos psicosociales. La hipótesis alternativa es que sí existe asociación entre ambas variables. Igualmente seguimos con el paso 2. Nivel de significancia es el mismo, 0.05. El grado de libertad, la tabla es la misma, por lo cual nos da un mismo grado de libertad y el mismo grado de valor crítico, que sería 9.48,77. Dado esto, en la tabla hacemos lo que es calcular el valor crítico, que es la frecuencia esperada que tenemos de cada uno. Igualmente, el total de una fila con el total de una columna se multiplica y se divide en el total general, dando así otros 9,2. Aplicamos la misma fórmula de frecuencia esperada menos frecuencia obtenida, dando que nos da un valor crítico del 2.2075. Este valor está dentro de la zona de aceptación en la gráfica, por lo cual en la toma de decisiones es que se acepta la hipótesis nula, lo cual quiere decir que no existe asociación entre la variable 1 y la dimensión 3. Gracias. Mm, Vamos a compartir.